El tema de hoy día, continuamos todavía con el tema de la Biblia y hablando bajo el subtítulo de inspiración. Y ustedes ya vieron esto la semana pasada. Entonces, en una sola palabra, ¿qué es la Biblia para mí? Una sola palabra. Vamos por Emily. ¿Qué es la Biblia para ti? La verdad. La verdad. Vamos con Diorbis. ¿Qué es la Biblia para ti? Salvación. Salvación. Leo. Para mí la Biblia es la palabra de Dios revelada. La palabra de Dios revelada. Te tomaste 3 palabras, ¿no? Ah, ¿era en una o en 2? Sí, en una. Ya no puedes hablar más. Vamos a ver tu ayuda y Donia te va a dar una palabra, una sola palabra. Yo Mila. diría manual. El manual, wow, manual. Sí, qué lindo concepto. Joe. Es consuelo. Consuelo, mi hermano Hernán. Es la brújula. Brújula, eso está hermoso. Mi hermana Silvia, tenga listo, abierto, y Babi abierto el micrófono. En una sola palabra, por favor. No está abierto el micrófono, mi hermana Silvia. Babi, por favor. El guía. Guía. Mi hermana Silvia, ya. Guía, pastor. Guía. Es la guía para mí. Ok, y Babi dijiste. Guía también. Magnífico. Vamos con Pamela. Esperanza. Esperanza. Vamos con Leslie. Vida. Vida. Grandioso. Vamos con Ronnie. Amor. Amor. Kaylee, si puedes decir qué es la Biblia para ti en una sola palabra. Milagro me robó, yo pensé en un manual también, manual de vida. Manual, magnífico, magnífico. Y para mí, esperanza, esperanza. Bueno, ustedes ya han venido viendo, ¿no es cierto? Los temas, ya hemos venido repasando algunos temas que tienen que ver qué es la Biblia, la palabra de Dios. Y ahora estamos concentrados en lo que tiene que ver con la palabra de Dios inspirada, la inspiración. Entonces, si yo quisiera proyectar ahora mismo y poner el acetato que tengo para hoy, y quiero empezar por aquí. Sí, si me permiten. Ajá. Entonces, la semana pasada, ustedes estaban pues aquí leyendo o aprendiendo, estudiando juntos los temas que tenía que ver con teorías de la inspiración, y yo creo que repasaron lo que tiene que ver con inspiración verbal y plenaria, teoría mecánica o del dictado, la teoría del concepto, la inspiración parcial, la opinión neo-ortodoxa de la inspiración y la inspiración naturalista. Yo creo que esto lo vieron de manera sintetizada, porque no hay cómo profundizar y quedarse y hacer investigación, ir a la biblioteca virtual y ver algunas cosas más. Pero yo creo que lo que logramos ver es bastante bueno. Así que miren, este primer tema que ustedes vieron, yo puse aquí en este acetato para que ustedes puedan pues entonces mirar ya de cerca para juntos recordar lo que vieron la semana pasada. Para mí este es el tema importantísimo. Si no hay otra cosa más para recordar, pues yo me concentraría en esta. Cuando hablamos de la Biblia, la palabra de Dios, y que esta es inspirada, recuerde esto. Nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria. Eso es lo que debemos recordar. Por inspiración verbal se requiere significar o quiere significar que el Espíritu de Dios fue quien guió la elección de las palabras usadas
en los escritos originales. Bueno, cuando se habla de inspiración verbal, también incluye cómo Dios usó a la persona con su trasfondo socioeconómico, con su trasfondo de formación, con su trasfondo de situación, con todo el trasfondo que hace que uno como persona llegue a ser, la cultura que uno tiene. Dios usó cada hombre, cada mujer que Dios usó todo lo que tenía, y dentro de ese contexto de cómo es la persona, las palabras usadas por esas personas estaban también siendo controladas, puedo decir, usadas por Dios. Entonces, a eso le llamamos inspiración verbal. Dios guió la elección de las palabras usadas en los escritos originales, pero por estos diferentes actores, ¿no es cierto? Entonces podemos hablar de Moisés, un hombre que escribió mucho, ¿verdad? Podemos hablar de David, podemos hablar de los profetas en los evangelios, y cada hombre pues era diferente, y Dios inspiró a ellos para que la escritura fuera dada y llegara hasta nosotros. Esa es la parte que tiene que ver con la inspiración verbal. Y la inspiración plenaria sostiene y afirma que Dios lo dirigió de tal forma que todas las palabras que fueron usadas lo fueron igualmente por Dios e inspiradas por Él. Esto se pone de relieve por el uso de la palabra, ¿no? Entonces, inspiración plenaria significa que es completa inspiración. Entonces, allí hay mucha discusión, mucho para estudiar. Quienes van a los seminarios e institutos, o si en la escuela dominical hemos tomado toda una clase solamente para hablar de la inspiración, de pronto se ha ampliado tanto para hablar de lo que significa inspiración verbal y plenaria, cómo Dios usa de una manera muy, muy especial. Y luego vemos los otros temas más que la semana pasada deben ustedes haber visto. Pues ahora hay estos 3 temas que vamos a tocar, pero antes de ir acá, quiero darle tiempo a Leo para que nos dé un poco más de trasfondo, que más precisaste decir con respecto a inspiración verbal y plenaria, o alguien de ustedes que ya estaban ahí y recuerdan, tal vez quieren hacer una acotación. ¿Es esto lo que se dijo además de lo que estoy compartiendo con ustedes? Y bueno, quizá no es tan fácil memorizar, pero uno tiene la opción de volver, ¿verdad? Cualquier momento que yo quiero desempolvar lo que hemos visto, voy al texto. No, grandes temas bíblicos, y allí ustedes, que a propósito, mi hermano Leonardo, él les pasó en digital todo esto. Así que cada uno de ustedes tienen completo, no tendrían que ir a comprar. Mi hermana Silvia, si no tiene, pídale a Leo que le envíe a usted también, o quizá ya tiene, pero este es el texto de su... Magnífico, entonces ya tiene. Gracias. Magnífico. Entonces, solamente afirmar esto, que de manera muy fundamental, al nivel de iglesia, de institutos bíblicos y cristocéntricos, usamos el término de que nosotros creemos en la inspiración de las escrituras verbal y plenaria. Siempre ponemos eso como garantía de que esto es parte de mi fe. Dios usó al hombre, las situaciones, circunstancias. Dios usó al hombre con su lenguaje limitado, o un lenguaje exótico, o un lenguaje muy, muy elocuente. El caso de Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, diferente a cómo escribe él y cómo escribe Pablo, ¿no es cierto? Entonces, qué bendición poder tomar en cuenta estos temas. Diorgis. Sí, pastor, y de verdad que es muy importante porque como decía Leonardo, ¿no? Que él explicaba cada teoría, o como decía el pastor Jorge, ¿no?
cada posición, dependiendo, el autor lo llamó teoría, pero también puede ser llamado posiciones diferentes, ¿ya? Y para nosotros es de vital importancia que tengamos claro esto, porque muchas personas están convencidas de que es por el concepto, de que es por el dictado, de que no, los hombres son tipo máquinas de escribir que se les programó automáticamente, y no fue así. Entonces, de verdad que es importante para nosotros resaltar eso en nuestro conocimiento y nutrirnos de eso y fortalecernos en eso, porque el día que se venga una oposición diferente, ¿verdad? Que probablemente aquellos que hablan más de ser cristianos siempre van a recibir más oposición de parte de las personas que quieren como que avergonzarlo. Entonces ya nosotros podremos estar más preparados ante cualquier situación que se presente. Correcto, precisamente eso. Y por supuesto, Pedro advierte, ¿verdad?, que debemos estar siempre preparados para dar respuesta. Siempre preparados para dar respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguna acotación más? Dale, mi hermano Sí, Leonardo. bueno, recuerdo un aporte que hizo muy importante el hermano Jorge la semana pasada al final, justamente hablando de las posiciones que quieren contradecir o difieren de la inspiración verbal y plenaria. Y justamente cuando el autor estudia estas posiciones o estas teorías, como él le llama, también está el por qué no se sostienen, no pueden sostenerse, porque sabemos que esto va en búsqueda de quitarle la autoridad a la Biblia, de restarle autoridad y de decir, no es un libro que yo tenga que seguir porque sí, porque fue escrito, en todo caso puede tener algunas cosas de Dios, pero también tiene cosas de los hombres. Y no es así, sino que justamente toda la palabra, dice, tal cual, toda la palabra es inspirada por Dios. Y entonces ya otra teoría que difiera de la otra posición que difiera de la verbal y plenaria, entonces ya hay razones y evidencias suficientes que no pueden sostenerse en sí mismas. Amén, amén. Ahora, permítame traer algo más de elementos acá, porque de pronto nosotros estamos diciendo, bueno, si esa es la verdad, tranquilo, eso yo voy a mantener muy claro para mí. De pronto usted termina participando de una congregación donde ni siquiera se percató, pero de pronto le van a decir, sí, solamente el Nuevo Testamento es la palabra inspirada por Dios. Y estoy hablando de grupos que son nuestros vecinos, ¿no? Estoy hablando de grupos que no consideran el Antiguo Testamento como inspiración, palabra inspirada. Y muy fácilmente podemos estar con estos hermanos que aparentemente son muy espirituales, muy estudiosos de la Biblia, pero tienen estos tremendos errores. O vamos a las iglesias liberales, empezando por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nos sostiene pues que la palabra de Dios es la única palabra de Dios inspirada. Las encíclicas generadas por los papas cada vez que lo pronuncia, que con su palabra lo eliminaron el purgatorio o alguno vendrá nuevamente para decir que todavía existe el purgatorio. Eso pasa a añadir, se pone a la par de la palabra inspirada de Dios. Eso realmente es un error tan claro, tan claro. Miren entonces la necesidad de entender y conocer estos detalles de las Escrituras y conocer el por qué es la palabra de Dios inspirada, verbal y plenaria. ¿Alguien más tiene algo para añadir? Pues bien, yo sé que Babi estás con ganas de hablar, pero no hablas. Te voy a dar la próxima, no tienes que pedirme y yo te doy la palabra, ¿no? Voy para mostrarles los temas que vamos a ver ahora, ¿no? Y me conecto con este acetato. Los siguientes temas que vienen a continuación tienen que ver con el testimonio de Cristo. Es decir, el testimonio de Cristo con respecto a que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inspiración, que la Biblia es inspiración verbal y plenaria. Y además encontramos en el texto
pues los pasajes importantes sobre la inspiración y las consideraciones cualificativas. Un poco extraño el término cualificativa o cualificativo, cualificativas, pero vamos a entender por qué se usa este término. Así que yo les invito, vamos a el testimonio de Cristo. Cuando hablamos del testimonio de Cristo, y no quiere ir, entonces vamos a ver si dejo de compartir aquí y voy nuevamente por acá, y aquí sí puedo. Okay. Ahora vámonos por aquí. Okay. Entonces, el testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo. Jesucristo lo que hace, esto es impresionante. Cuando Jesucristo, durante su tiempo acá, en sus enseñanzas, en refutar, en defender la verdad, en enseñar, en guiar a sus seguidores a conocer más, lo que termina haciendo es ratificando que la palabra de Dios es, la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, recordemos esto. Para los que ahora piensan que solamente el Nuevo Testamento es la palabra de Dios y hay que usarla solamente en el Nuevo Testamento, saben que cuando estuvo Jesucristo en la tierra, ¿qué parte de la Biblia usó? Pues usó la Biblia de los judíos, usó el Antiguo Testamento, nada de manera diferente, obviamente, pero usó el Antiguo Testamento, lo que le llamamos así, y que en aquel entonces podían llamarse las Escrituras, la ley, los profetas, la sabiduría, los salmos, ¿no? Y cuando Jesucristo hace referencia al Antiguo Testamento, para nosotros eso es vida, eso es ganar, eso es poner en alto lo que los hombres de pronto pueden cuestionar. Entonces, lo hizo con frecuencia, lo hizo como teniendo autoridad y dando crédito a la palabra. Lo hizo con el completo reconocimiento de que había llegado a manos de los hombres por la inspiración del Espíritu Santo. Es decir, ponía en evidencia que estos rollos, el rollo en sí no era el santo, pero el contenido que estuvo allí era la inspiración de Dios, que Dios había usado a los hombres y a las mujeres para que se ponga por escrito, y aquello es, por supuesto, validado por Jesucristo para que sepan que es la palabra de Dios. Entonces aquí está un ejemplo y voy a pedir que por favor me ayude Bobby leyendo este versículo que tenemos aquí de Mateo 5:18 y léelo la primera versión en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Ya, estaba moviéndolo porque no podía leerlo. Dice, les dijo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Saben, esto es grandioso. A la vez esto trae un elemento bastante discutido en nuestro medio. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Ahora, fluye automáticamente lo que dice en la Reina Valera, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dos cosas que quiero hacerles notar. La primera, que Jesucristo está validando la autoridad de la palabra, ¿verdad? Y número dos, lo nuestro de ahora. Yo he puesto aquí dos versiones, la Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera. Tenemos que entender que ni la Reina Valera ni la Nueva Traducción Viviente son los escritos originales. Entonces ustedes dirán, de pronto, al pasar del original a la Reina Valera o a la Nueva Traducción Viviente, de pronto ya se perdió, se dejó de lado una jota y una tilde.
Y bueno, lo que debemos tener claro es que, si bien es cierto, la palabra escrita tiene las jotas y las tildes y los puntos y las comas, ¿verdad? En cada idioma y no solamente en el original. Lo que quiere decir es, en realidad, cada detalle de que Dios dio en su mensaje y en el lenguaje original. Ese es el valor grande que tenemos. Que no pase de pronto por nuestras mentes pensando, o sea que lo que nosotros tenemos es como una copia difusa. Tenemos que aceptar otro término que algún rato estudiaremos, que hablamos acerca de la teología de la prevalencia de la palabra, de la protección, del cuidado. Interesante, hablaba con alguien, si no me equivoco, con Leo, cómo Dios usó grupos muy extremistas en el Nuevo Testamento durante el inicio, ¿no?, de la era cristiana, en el tiempo de Jesucristo. Grupos dogmáticos que se encerraron en cuevas y allí escondieron los pergaminos y la palabra. Bueno, cada vez nos damos cuenta que la palabra de Dios prevalece. Entonces, la Reina Valera dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se haya cumplido. Quedémonos con esta parte de que la palabra completa es verbal y es plenaria, y esta palabra no se la corta, no se la mutila, no se pierde cuando la queman, no deja de ser cuando alguien no lo obedece. La palabra de Dios permanece para siempre, y la autoridad que da Jesucristo es que va a cumplirse todo lo que tenemos en la palabra de Dios. Ahora sí. Babi, ¿tenías algo para decir? ¿No todavía? No todavía, pero bueno, sí. Solo estuve revisando un poquito lo del libro, ¿no? Y lo que mencionaba de la J y la tilde, decía que la J era la parte más chiquita o la letra más chiquita de las letras hebreas, y la tilde era una alteración de la palabra, o sea, la tilde podría hacer que la palabra dijera una cosa diferente. Entonces, por eso es que mencionan estas dos cosas que son muy chiquitas, muy pequeñitas, pero podrían cambiar totalmente el significado de una palabra. Genial. Ese es un buen ejemplo, Babi, y para todos, este es un buen ejemplo. Entonces, del original no cambiará ni una J ni una tilde. No cambiará, porque no violará de ninguna manera el original de la forma como está escrita. Recuerden lo que dice al final en el Apocalipsis, en el último capítulo y en la última parte del capítulo final, ¿no? Hay maldición para aquellos quienes alteren la palabra de Dios. Allí estarían toda la lista de las sectas, y de las sectas antiguas y de las modernas, que lo mutilan. Nosotros entraremos en un estudio, tal vez en un buen momento de discusión, para decir entonces, ¿por qué tenemos tantas versiones o tantas Biblias? Ahora, y hay lindas explicaciones qué aporte hace cada una de ellas, porque hacen unos aportes muy, muy particulares. Pero esto dejemos para otro momento. Pues bien, permítame pasar a otro pasaje más, ¿no? Y voy a pedir que, por favor, si me ayudas leyendo estos versículos, Pamelita. Ok, Juan 10:35, en la Nueva Traducción Viviente, y ustedes bien saben que las Escrituras no pueden ser modificadas. Así que, si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses. Wow. Noten eso. Ahora lea la Reina Valera.
Amén. En Reina, perdón, en Reina Valera. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Noten esta forma particular que se les llamaba a quienes recibían, ¿no? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Habla de este impacto enorme. Quienes de pronto recibían la palabra y de pronto se hacía uso de este término, ¿no? Si la palabra mismo es Dios, estaban diciendo que aquellos que recibían también tomaban el mismo término para ser llamados así. Lo que enfatiza en paréntesis es que la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, este versículo nos invita a hacer un estudio. ¿Por qué en su momento usaron este término, dioses, para aquellos quienes recibieron la palabra? Les quiero solamente traer un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes que el término cristianos no existía en el tiempo de cuando Jesucristo empezó el ministerio? Más bien esto ocurre después, cuando los discípulos empiezan el ministerio de la expansión de la palabra. Y ahí en Antioquía, por primera vez, se les llama cristianos a los creyentes. ¿Qué significaba cristianos? ¿Alguien de ustedes? ¿Pequeños Cristos? Pequeños Cristos, ¿no es cierto? Entonces, como que va de la mano este término o este versículo con este uso de el término que le dieron a los seguidores de Jesucristo. Lo que estamos viendo es que la escritura no puede ser quebrantada. Vamos al siguiente pasaje y voy a pedir que por favor Diorbis des lectura de este pasaje de Mateo 1, 22 al 23. Listo, lo tengo. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho Ahí por está el delante Señor, de mí. por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará por su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ok, ¿por qué traigo este versículo? ¿Por qué el texto cita este versículo, no? Cita básicamente porque está hablando de Jesucristo mismo. Está conectando entre lo que se encontraba en el Antiguo Testamento y lo que llegó a ser una realidad, el cumplimiento de las Escrituras, tal cual. Entonces, esto viene a dar a nosotros una seguridad tan grande. Por eso, permítanme salir del chat de compartir, porque necesito verles. Qué bueno es saber que la escritura no es un cualquier libro. No es un libro el más vendido de los que se vende entre los escritores rusos o europeos o americanos, no. La Biblia no es un libro solamente impreso. La Biblia es una fuente viva. Ya estaremos viendo algo de cómo se quiso eliminar en algún momento en la historia, cómo se ha buscado entorpecer el trabajo de traducción de la Biblia, ¿no? La Biblia es el libro que se encuentra en más idiomas en el mundo y no ha dejado de ser el libro más impreso y que es el libro más vendido. Sin embargo, es el libro más atacado, es el libro más burlado, es el libro que más se le usa para ridiculizar, ¿no? Es como un paredón.
Y dice pues en Hebreos, ¿no? Y dice en Hebreos, quienes se dan contra la piedra que es Jesucristo, pues no van a poder subsistir. Y la palabra de Dios es indiscutible. No se puede en realidad dudar de ella. ¿Algo para comentar hasta aquí? ¿Alguien de ustedes? Bienvenido, Jonathan. No te vi que estabas conectado, pero qué bueno tenerte allí. Sigamos adelante, sigamos adelante. Déjenme compartir nuevamente, ¿no? Y vámonos a... Pues aquí terminamos. Hay esta cita que yo quise pegarlo acá para que juntos podamos ver. Y nos dice lo siguiente, lo saqué de aquí del texto. De los libros que son los más discutidos por los críticos liberales, tales como Deuteronomio, Jonás, Daniel, y saben, hay muchos otros más. Es impresionante porque estos libros son citados en el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, el de Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa, ¿no? Luego encontramos la misma cita usada por Jesucristo, pero en el Nuevo Testamento, en la historia de la tentación en el desierto. Vamos a Mateo 12:40, cuando encontramos la cita sobre el libro de Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sabe? Cuando Jesucristo lo citó esto, no solamente está diciendo que él va a resucitar en 3 días, está diciendo que esto fue, que la historia de Jonás es una historia real y hace una relación. Esta, si podemos llamarlo, no es una cristología necesariamente lo que ocurre con Jonás, pero esto es una proyección de lo que iba a ocurrir con Jesucristo. Así que esta manera de validar las escrituras es grandioso. Solamente si ponemos a comparar cuántos versículos citó Jesucristo del Antiguo Testamento, nosotros decimos del Antiguo Testamento, para Jesús era citar las escrituras, punto. Es tremendo, tremendo. Hay un valor inmenso en eso. Vamos por este versículo que tenemos aquí y quisiera pedir si me ayuda, por favor, ¿quién está por acá? Leo, por favor. Ok, Juan 16:12-13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ok, hasta ahí nomás. Ahora, hay 2 temas para considerar en lo que encontramos en Juan 16. Primeramente que está hablando de una promesa. Y esto es grandioso, ¿verdad? Habla de una promesa. Este es el evangelio que luego es escrito. Es la palabra de Dios. Esto tenemos que validar con lo que encontramos en el mismo Nuevo Testamento. Si vamos a Lucas 10:16, a Juan 13:19, Juan 17:14, 18, encontramos que hace referencia a lo que va a ocurrir en Hechos 2, del 3 al 4. Se valida la promesa que Jesucristo dio y lo tenemos como palabra inspirada para nosotros hacer la relación y la comparación.
entre lo que Jesucristo prometió y quedó registrado, y luego en lo que encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Palabra cumplida, promesa cumplida. Esto pasa a tener entonces para nosotros un valor inmenso. Por eso, cada promesa que está en la palabra de Dios no está dada para la persona que escribió y para ese momento histórico, que para el pueblo que lo escuchó. Para mí es un tesoro incomparable. Para ustedes es un tesoro incomparable lo que encontramos en la Escritura. Pues bien, pasemos a este segundo tema, que aquí encontramos pasajes importantes sobre la inspiración. Y al hablar de pasajes importantes, hay dos pasajes los cuales mayormente usamos y lo hemos memorizado. El uno está en 2 Timoteo 3, ¿no? 2 Timoteo 3, y el versículo 15 dice, Pablo hablando a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Jesucristo. Y luego note esta revelación de Dios a través de Pablo, hablando a Timoteo, hablando a la iglesia de Timoteo, hablando a las iglesias del entorno de aquel entonces, y luego hablándonos a nosotros. Porque la palabra de Dios no pasa de moda, no envejece, no se desgasta, no se contradice. No hay algo que venga después y niegue que esto no es. Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Notemos en primer lugar la validación que hace Dios a través de Pablo. ¿Qué es para Pablo las Escrituras? ¿Qué es para Timoteo? ¿Qué era para la iglesia de aquel entonces? Y luego podemos decir que es para mí. Esta verdad me queda transmitir a mi iglesia, a mis hermanos, a quienes yo enseño toda la Escritura. Ahora, cuando encontramos este absoluto, toda la Escritura, esto necesita estudiarla y validar por qué dice toda la Escritura, cuando porciones de la Escritura son de pronto registros de cosas malvadas. ¿Me entiende? Bueno, ya vamos a llegar allá. Pero tengo ahí en rojo esa parte que encuentro en el texto que dice que sería absolutamente imposible para Dios ser el autor del error. Obviamente, la inspiración se extiende no tanto a los autores como a la palabra de Dios en sí misma. Entonces, claro, diríamos nosotros, o yo diría, los hombres y mujeres fueron instrumentos de Dios. Pero lo fundamental y lo esencial pasa a ser la palabra de Dios. Vamos al siguiente pasaje, que es un pasaje muy conocido. Y el pasaje está en 2 de Pedro 1:21. Creo que estos pasajes lo memorizamos en la escuela dominical. Lo memorizamos en algún tipo de enseñanza de discipulado. Yo creo que quienes han tenido discipulado y escuela dominical se memorizaron estos pasajes y uno no tiene que pensar para repetirlos. Pero uno tiene que estudiarlos para saber qué nomás dice. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Note qué claridad que trae. Ahora, Pablo estaba explicando, pero a la vez Dios estuvo usando a Pablo para traer claridad a los seguidores. Entonces, en rojo, tanto si se trata de profetas verbales o de profetas que lo pusieron por escrito, la explicación es que ellos fueron movidos e impulsados por el Espíritu Santo. Recuerde un tema. En el Antiguo Testamento encontramos muchos momentos
especiales, y yo estoy citando en Éxodo 20 del 1 al 17, el Señor dicta, ¿verdad? Es un dictado. Si vamos a Daniel, Dios habló mediante visión o sueños. O en Daniel mismo, la aparición en forma de visión. Dios ha usado muchas maneras. Dios ha sido tan dinámico. En ocasiones, de manera audible, Dios permitió que los hombres de Dios y mujeres de Dios escuchen el mensaje. Pero si vamos al versículo anterior, pues toda la escritura es inspirada por Dios. Punto. Eso abarca todo. Pero aquí en Pedro no fue traída, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces eso nos llena a nosotros. Nuestra fe debe ser fortalecida a partir de estas verdades. Dios habla con una perfecta autoridad, una absoluta precisión y de forma inerrable. Bueno, yo os llevo aquí al final con este último punto que tiene que ver con consideraciones cualificativas. ¿Alguien de ustedes me está mandando mensajes o no? No, ninguno de ustedes, porque me está sonando el teléfono. ¿A qué nos referimos con esto? Las consideraciones cualificativas. La Biblia es la verdad y que está inspirada por Dios. Eso es lo que hemos venido viendo hasta ahora. Pero a veces la Biblia registra una mentira dicho por un mentiroso. Registra la mentira más terrible, la del enemigo, ¿verdad? Sin embargo, está dentro de este contexto que se llama toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, al registrar esto terrible, aún eso es un registro real de lo que pasaba. Entonces, allí encontramos el ejemplo de Génesis 3:4. La Biblia también registra las experiencias y razonamientos de los hombres, no de experiencias y razonamientos de inspiración por parte del Espíritu Santo, no. Pero queda registrado eso también, pero queda registrado para el contexto de la enseñanza o de la experiencia, para entender mejor o para que Dios nos permita ver a través de eso lo que Dios estaba haciendo o lo que los hombres estaban haciendo. Y por último, algunas de las declaraciones de los amigos de Job, ustedes recordarán los 3 consejeros de Job, no son ciertas. Y algunos de los pensamientos filosóficos de Eclesiastés no van más allá de la sabiduría humana. ¿Por qué traigo esto a colación? Y qué bueno que el texto de estudio nos menciona eso. Porque cuando tenemos el concepto que toda la palabra es inspirada por Dios, de pronto yo saco un versículo fuera de contexto y puede ser que sea un razonamiento humano y no me doy cuenta que es un razonamiento humano y estoy tomando esto como principio fundamental para yo aplicar en mi vida. Tenemos que tener ese cuidado inmenso entonces. La declaración de los amigos de Job se equivocaron, pero ¿qué tal si yo tomo los consejos de estos hombres para yo aconsejar ahora? ¿Cuán importante entonces es considerar todos estos detalles grandiosos, pero grandiosos? Existen problemas en la Biblia que hacen surgir ciertos cuestionamientos o cuestiones. Por ejemplo, encuentro estos 2 pasajes, o este pasaje más bien, esta historia, los ciegos de Jericó, donde diversos relatos indican 2 o un ciego. Es decir, comparemos lo que encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y es como que hay contradicción cuando habla de un ciego o habla de 2 ciegos. O el incidente parece haber ocurrido en otra parte fuera de Jericó. Saben, el mismo texto nos guía para
recordar quienes hemos estudiado y ya pasamos por esclarecer este tema, la necesidad del estudio es crucial. Si estudiamos a Jericó, nos daremos cuenta entonces que habían dos Jericó. El Jericó antaño y el Jericó nuevo. Entonces, allí tiene sentido porque cuando habla la Escritura que Jesucristo estuvo llegando a Jericó y el otro escritor dice que estuvo saliendo de Jericó. Entonces tenemos que ir en profundidad y estudiar porque la Escritura lo tenemos muy en claro. No se contradice. Pues bueno, llegué al final con este pasaje. Antes de repetirlo, yo quiero abrir y si pueden alguien abrir el micrófono y hacer algún comentario de lo que hemos visto hasta hoy, adelante. Pero yo quiero cerrar viendo cuántos de nosotros sabemos este pasaje de Segunda de Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Antes de llegar allá, les doy el tiempo. Vamos cerrando, haciendo alguna conclusión. Justo cuando dice esto de inspirada por Dios y útil para redarguir y enseñar, es como cuando usted estaba hablando justo ese momento con respecto a de que hay cierto texto como de personas que vivieron alguna situación y se cuenta hay que tener muy en cuenta y ser muy celosos en tomar el contexto, porque si tomamos el contexto sabemos bien qué es lo que nos quiere enseñar y como lo estaba tomando más que todo con el versículo donde dice que es útil para enseñar también. Entonces, eso quería aportar nada más. Gracias, mi hermana Silvia, por su comentario. ¿Alguien más? Ya pasó, justamente ese pequeño curso que compartí, pude estar un ratito ahí, y algo que mencionaba en el estudio de la Biblia es que podemos distinguir asimismo como los estilos, diferentes partes de la Biblia, la parte descriptiva, no más prescriptiva, ¿no? Haciendo esa diferencia entre los hechos que narra y las instrucciones, por así decirlo. Entonces, eso me recordó con lo que estábamos viendo al final. Entonces, poder distinguir y, bueno, con la ayuda del Señor, describir esa parte que describe y esa parte que instruye, que justamente prescribe qué hacer. Ajá. Gracias. Es decir, la narrativa que tiene su función y dentro de eso podemos ver el tema de mandatos, el tema de la practicidad que no podemos darle vuelta. ¿Cuándo lo tomamos de manera literal y cuándo es figurativo? ¿Cómo tomar Eclesiastés y con todo su panorama, ¿no es cierto? ¿Cómo tomar los proverbios que son declaraciones y de pronto no son necesariamente doctrina, son consejos? ¿Cómo discernir todos estos aspectos? ¿Qué bendición es empezar a ver la Biblia como un mosaico inmenso que Dios ha puesto tanta riqueza para nosotros encontrar tanto placer, si puedo usar el término, en investigar y ver y conocer? Entonces, la palabra de Dios es tan bella. ¿Alguien más? Bueno, pastor, yo recuerdo algo que he escuchado muchas veces de muchos predicadores que dicen, no lea la Biblia. La Biblia no es un libro para leer, es un libro para escudriñar, porque justamente es la única manera de llegar a la verdad que está ahí contenida. Si leemos, no podemos pretender que leyendo nosotros con nuestra mente finita vamos a captar simplemente leyendo todo lo que hay allí contenido. Entonces, cuando encontramos personas muy simplistas, ¿no? De que, por ejemplo, lo que usted mencionó ahorita, ¿no? Que la Biblia tiene contradicciones o que la Biblia tiene errores, ya podemos inferir de que ahí lo que hubo fue una simple lectura
y lo más seguro ya con un prejuicio de la misma persona, ¿verdad? Entonces no hubo un estudio serio, no hubo un estudio con un corazón dispuesto a buscar la verdad, sino que siempre hay un sesgo allí porque ya quizá hay un prejuicio, ya van con una predisposición y solo lo que hacen es leer, aquí hay un error y aquí hay otro, supuestamente ellos. Entonces nosotros debemos aún ante esa, que ahorita abunda por supuesto, y vemos cómo el mundo va en contra deliberadamente de los principios de la palabra de Dios, y es más cuando nosotros debemos afianzarnos para debatir esto, ¿no? y ser ese muro de contención. Amén, amén, amén. ¿Alguien más para ir cerrando? Vamos ustedes, buenos maestros y buenos alumnos, algún tema más para acotar. ¿Cómo no traer a la memoria? Buenas noches. Yo creo que... Dale. Ya, disculpe. Bueno, y hoy justo de todo lo que estaban mencionando me pareció bien importante también la importancia del Espíritu Santo en cuanto a la lectura de la Biblia, porque ahí es donde se puede leer la Biblia, tal cual como decía Leito, o sea, muchas personas incluso leen la Biblia y conocen de qué habla, pero no la terminan de entender completamente y no las transforma porque no está siendo revelada por el Espíritu Santo. Entonces, eso también me estaba acordando. Grandioso. Es decir, mi hermano Ronnie, un erudito de la universidad, un filósofo, puede hacer mucho aporte de pronto de la lingüística, del aspecto de la geografía, de pronto puede hacer mucho aporte con respecto a la cultura, pero darnos el mensaje de Cristo con claridad que aparece en cada libro de la Biblia, únicamente está garantizado para quienes le conocen a Cristo como Señor y Salvador. Y esa vida de obediencia en el Espíritu nos permite a tener esta experiencia especial. Yo he citado esto muchas veces, que la palabra de Dios es como un metal, ¿verdad? Mientras más le pasas, más brillo sale. Y cuando vuelves y nuevamente pasas, el brillo otra vez te cautiva. Y la palabra de Dios es viva, nunca deja de ser. Diorbis, ¿levantaste la mano? Sí, pastor, justamente Ronnie me robó la palabra porque se lo iba a decir. Sí, de verdad que es fundamental el Espíritu Santo en esto para que no caigamos en error, porque a veces tanto conocimiento nos puede hacer daño, es como un arma de doble filo. Y si no tenemos al Espíritu Santo, si no entendemos que primeramente debemos buscar al Señor en oración para que Él nos dirija y Él nos instruye, podemos caer en muchos cuestionamientos. Está el caso de Judas, que si Judas se ahorcó o fue que murió cuando se desgarró su estómago. Está el caso de Génesis cuando dice que Dios hizo la luz, pero de muchos días, varios días después hizo el sol. Y entonces ¿quién era la luz? Entonces la persona puede caer en confusión. Y de verdad que es fundamental, es fundamental. Es la pieza clave porque yo conozco muchas personas que saben de la palabra del Señor, pero están totalmente desviados. Y hay unos que han caído en error. Antes eran cristianos, ahora son hasta católicos. Antes eran cristianos, ahora son hasta homosexuales. O sea, cambian de idealización. O sea, se vuelven totalmente, no me acuerdo cómo se llama la palabra que menciona Salomón, que es en contra de la fe, que niega la fe. Y por eso es indispensable no separarnos en primera instancia de la fuente que es Cristo Jesús. Porque si no, apóstata, mi esposa ya la consiguió. Porque nos podemos llegar a convertir en apóstatas. Es increíble una persona que conoce la presencia del Señor y luego se convierte en apóstata. Entonces, bueno, ese era mi comentario. Gracias. Y claro, hay mucho para compartir dentro de estos temas. Gracias por compartir. Les invito entonces el versículo y debemos quedarnos con esto. Si nunca en el pasado habíamos memorizado estos versículos claves que son como joyas, ¿no?
en nuestra vida cristiana. Entonces, esta es la oportunidad. Así que 2 Timoteo 3, 16 y 17 sería, ¿no? Que dice, toda la escritura es, vamos a ver si, yo voy a empezar por Babi. A ver, perdona que te ponga ahí. Babi, ¿lo tienes aquí? Dilo, sin leer en la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No sé si lo dije mal, ya me... O sea, Reina Valera con todas las jotas y con todas las tildes. Perfecto. ¿Alguien más se conoce este pasaje? ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Te conoces Diorbis? Ella se lo conoce. ¿Quién más se conoce? Dale. Toda la Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Grandioso, grandioso. ¿Por qué no le retamos a Emily? Claro, nosotros en la Santísima Reina Valera dice toda la escritura, pero en la versión Emily dice toda la Biblia. Y está bien. ¿Tienes en mente, Pamelita o mi hermano Hernán? ¿Alguien de ustedes lo saben de memoria? Pame. Sin duda fallaría un poquito, creo, pero toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Grandioso, grandioso. Algunas fallas todavía. Grandioso. Pues bien, podemos hacernos el firme propósito de que lo vamos a repetir en las próximas reuniones, pero vengamos listos para todos darlo de una, ¿les parece? Listo, muy bien. Me ha sido de bendición tenerles a ustedes acá conectados. Les mando un abrazo, vamos pidiendo la bendición del Señor y quisiera rogarle por favor a Ezequiel, despídenos. Este tiempo ha sido nuevamente un tiempo muy lindo. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tus bondades, por lo que nos permites hoy, Señor, estar una vez más reunidos para encontrarnos con tu palabra, con tu verdad, y con esa palabra que dice a sí misma que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en toda justicia. Y te damos gracias porque es una verdad hermosa y grande que has compartido con nosotros y queremos darte gracias, Señor. Que este estudio, Señor, siga ayudando a cada uno de lo que estamos siendo parte y que nos ayude, Señor, también a impartir esa palabra a los que necesitan oírla y que podamos con denuedo y con poder de tu Espíritu Santo poder proyectarla con nuestra propia vida, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor Sixto, por el esfuerzo que hace cada jueves para instruirnos, y cada persona que le toque dar este estudio siga usándolos de manera grande y poderosa para que todos podamos tener esta bendición cada jueves. En tu nombre, Señor, te damos gracias por Jesucristo, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Un abrazo. Silvia, mi hermano Hernán. Hey, Ronnie, gracias. Qué lindo verte. Bendiciones, hasta luego. Jonathan, no te vemos, pero ahí estás. Qué bendición tenerte. Kaylee, también. Qué bendición, Babi. Que el Señor te bendiga. Saludos para Jorge.
Jorge nos ayudará en algún momento. Vamos a ver si le sacamos algún jueves completo, ¿no? A mi hermana Silvia, vamos ahí bien conectaditos. Vamos. Mi hermano Hernán, que el Señor bendiga grandemente. Y qué lindo ver a la parejita más jovencita. ¿Es la pareja más joven o tal vez Pame es la más joven? Yo 26. De ahí no sé. No sé cuántos años tengo. Yo creo que vamos con Diorbis, ¿no? Yo tengo 25. Nos gana. Nos gana. Ajá, ajá. Muy bien. Y mis queridos Leonardo y Milagros, gracias por tu ayuda, Leonardo. Estaremos en contacto para proveer el material para el siguiente que nos va a enseñar, ¿no? Atentos. Bueno, un abrazo para ustedes. Que el Señor les bendiga.